A Dirty Ortiz lo conocemos largamente, alguien que viene aportando a la cultura musical y a la cultura en general en Córdoba, en el interior del país, muchísimo. Lo hemos seguido en sus diferentes proyectos, en los libros que ha producido. Hoy nos cuenta sobre un proyecto en el cual viene trabajando desde hace un tiempo y que tiene que ver con lo que es el rescate de la producción musical, del rock en particular, en el interior del país, allá por la década del 80. Un proyecto que lo viene trabajando con el Complejo Cultural Manzana de las Luces en la ciudad de Buenos Aires, pero que da cuenta de esta actividad en el resto del país, en todo el interior. Dirty Ortiz nos cuenta sobre este proyecto. El origen es una idea de Gustavo Blázquez, que es antropólogo y que está a cargo del Complejo Manzana de las Luces en Buenos Aires desde el año pasado. Y frente a una propuesta del Ministerio de Cultura de la Nación, que era la evocación de los 40 años de la Guerra de Malvinas, el Museo Histórico Nacional decide hacer por primera vez una muestra que tiene que ver con el siglo XX y hace una muestra de rock nacional de los 80, que es, como una especie de sinónimo, está asociado a Malvinas, porque los militares en aquel momento, la dictadura, deciden prohibir la difusión de música en inglés y eso hace que haya como un despertar del rock nacional en la sociedad. Entonces ellos, el Museo Histórico Nacional, hacen esa muestra. Y desde Manzana de las Luces, Gustavo decide que hiciéramos el lado B, o sea, lo que fue el rock nacional, pero en las provincias. Ese rock nacional que no conocimos en la mayoría de los casos, porque nunca llegó a Buenos Aires, y sabemos que algo que no pasa por Buenos Aires es muy difícil que nos llegue a las provincias de vuelta. Así que esa fue la idea y trabajamos durante casi un año para concretarlo. Fue una sorpresa tras sorpresa, o sea, permanentemente descubriendo cosas. Lamentablemente no hay un presupuesto como para ir a cada ciudad del interior del país a relevar in situ las bandas que había, los intérpretes que había en los 80. Pero bueno, hay muchos, por ejemplo, grupos de Facebook donde gente espontáneamente se reúne y aporta material, aporta recuerdos, aporta fotos, links con audios que han subido o videos. Entonces, a través de un relevamiento de cada uno de esos grupos de Facebook, blogs, notas periodísticas, algunos libros, algunos documentales que se han hecho, hemos logrado trazar un panorama que, por supuesto, dista mucho de ser algo completo, pero que sirve como un disparador para que justamente con esta muestra, que es interactiva, otra gente que tiene más material pueda seguir aportando hasta completar o por lo menos sumar mucho más de lo que ya hay en esta muestra. Hasta ahora casi 500. Por supuesto, como el equipo que trabajó en el relevamiento, que además de participar yo estaba Carlos Rolando y María Sol Bruno, éramos de Córdoba y habíamos en mi caso vivido esos años 80, bueno, por supuesto nos gastaban en Buenos Aires porque la mayor parte de las bandas, o la provincia que más bandas tenía, era Córdoba. En Córdoba relevamos 120 bandas. Por supuesto, quien estuvo en esa época por acá sabrá que había mucho más que 120 bandas porque estamos hablando de la provincia, no solo de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, la expectativa es que empiecen a aparecer gente que provea de más datos y más certezas. Hay algunas bandas que, por ejemplo, no completamos la formación, no teníamos los nombres de los temas, no teníamos los lugares donde habían actuado, solamente se recordaba el nombre o algún otro dato más. Entonces pueden, quienes tengan más datos, aportarlos a partir de estas aplicaciones o sitios web donde la muestra también está presente. Sí, por supuesto, o sea, podrás darte cuenta de que la mayoría de estos músicos después no siguieron con su carrera porque en aquella época el que no llegaba a Buenos Aires y no grababa un disco era como que había fracasado. Y la verdad fueron fracasos exitosísimos porque mucha gente de esos lugares los recuerda, los evoca, cuando se publica una foto los identifica, recuerda las canciones. Algo que por supuesto pasó aquí en Córdoba, pero que pasó en todo el país de norte a sur y de este a oeste, y ese es un poco el trabajo que estamos tratando de hacer, de rescatar estos héroes
provincianos que son recordados por la gente del lugar y que no tuvieron un reconocimiento que quizá hubieran merecido, porque en muchos casos es muy valioso el aporte musical. Uno tiende a subestimar, a decir, bueno, si era una banda de tal lugar, no puede haber sido gran cosa. Y el ejemplo más contundente es la banda Punto G, que era de Cañada de Gómez, que ganó el Pre-Chateau en Rosario y que vino a Córdoba y actuó en el Chateau Rock, que grabó discos, que tuvo un hit que se llamaba Cae Lenta. Y bueno, era una banda que era de Cañada de Gómez. En Rosario no podían creer, en aquel momento, año 89, que una banda de Cañada de Gómez le hubiera quitado un lugar en el Chateau Rock a una banda de Rosario. Esa subestimación persiste y entonces uno tiende a pensar de que lugares tan pequeños no pueden proveer de una banda, de un artista importante. Recordemos que, por ejemplo, León Gieco es de Cañada Rosquín, ¿sí? Y hay tantos músicos que son de lugares muy pequeños y que después trascendieron porque fueron a Buenos Aires. Muchos de esos que no fueron a Buenos Aires siguen persistiendo en la música, siguen grabando hoy con más facilidades gracias a la tecnología. Y entonces, bueno, creo que ha llegado 40 años después el momento de un reconocimiento a todos esos héroes que lamentablemente por no haber ido a Buenos Aires no lo obtuvieron en el momento en que podrían haberlo obtenido. Say you so sorry, kid. Say you so sorry, kid. So sorry, kid. A ver si hacemos palmas. A ver, vamos. 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 Yeah. Ok. Bueno, tiene que ver también con el Chateau y es la banda Estrellas y Gusanos, ¿no? de Río Cuarto. Una banda que vino para hacer punto y terminó siendo banca, porque venía como representante de Río Cuarto del Pre-Chateau, también en el mismo año de Punto G, y desbancó a bandas de la capital, de la ciudad de Córdoba, porque tenía una propuesta bastante extraña para lo que era la movida rockera cordobesa. Y bueno, uno pensaba en Río Cuarto mucho menos va a haber una banda así. Tenía una onda para asociarlo con algo medio sumo, una cosa medio desprolija, pero muy fuerte, y era el momento justo para ese tipo de bandas. Ya había pasado la época del pop más tranqui, digamos, un pop divertido, bailable. Ya la gente estaba con otro ánimo y la propuesta de Estrellas y Gusanos era muy acorde a esa época y por eso llegó también a actuar en el Chateau Rock. Asomar y participar se puede tanto en el lugar, que es el complejo Manzana de las Luces, que está en San Telmo, en la calle Perú, en la ciudad de Buenos Aires, donde van a apreciar una serie de paneles, va a haber videos y esa muestra va a estar hasta fines de julio. Y allí hay unas fichas que uno puede llenar con información sobre bandas que no estén expuestas en esos paneles. Se puede también acceder online a través del sitio rockprovincial.manzanavirtual.net, que ahí se pueden dejar comentarios en cada una de las provincias, o sea, lo que uno encuentra cuando abre el sitio o la aplicación o descarga la aplicación es un mapa de Argentina, y en cada provincia uno puede cliquear y ver todas las bandas y también sumar información a través de comentarios, aportar la información que considere pertinente. Así es, el proyecto implica también la posibilidad de que esto llegue a un libro, pero yo soy bastante escéptico con respecto a eso, porque es imposible traducir esto, me parece a mí imposible traducir esto en un libro. Me parece que es mucho más rico esto de tener un sitio, de tener una aplicación, porque uno ahí puede ver los videos o escuchar la música y realmente es aleccionador para quienes tendemos a pensar que lo que no pasó por Buenos Aires no tiene ninguna calidad. Es muy aleccionador porque vemos ahí a esta gente y es emocionante ver lo que hacían con tan pocos recursos en cada uno de los lugares del país.